Teorema de Thevenin. El teorema de Thevenin es aquel que establece en una parte de un circuito lineal que puede sustituirse por un circuito equivalente formado por una fuente de tensión y una resistencia única, llamadas fuente de tensión de Thevenin y resistencia de Thevenin, y simplificar en gran medida cualquier red o circuito complejo tomando solo una parte, es decir, entre esos puntos que pueden ser nodos o no, entre A y B. Ahí vamos a conectar esta resistencia hipotética, esta resistencia de carga, y el interés del método que trata de resolver es la corriente y la diferencia de potencial que se establecería en dicha carga. Para eso nosotros tenemos que calcular la diferencia de potencial entre A y B en vacío, sin esa RC. Esa tensión va a ser nuestra tensión de Thevenin, y la resistencia equivalente se consigue después de hacer pasivas todas las fuentes de tensión y de corriente de esa red eléctrica, de ese circuito complejo eléctrico. Como propuesta, hacer pasiva significa anular todas las fuentes de tensión y de corriente. A las fuentes de tensión se las anula con un cortocircuito, a las fuentes de corriente abriendo el circuito, dejándola en circuito abierto. A modo de ejemplo, se propone este circuito llamado divisor resistivo, en el cual está constituido por una fuente de tensión por valores de 10 volt, dos resistencias serie, una de 6 y otra de 4 ohm, y entre la resistencia de 4 ohm se intercala en paralelo la RC, una resistencia de carga. La propuesta es determinar la caída de tensión en RC como también su corriente. Si nosotros planteamos por un método clásico, considerando esta RC, primero tendríamos que calcular la equivalente paralelo, R4 con RC, hacer la resistencia equivalente total, es decir, sumarle la R6, calcular la corriente total, y a partir de esa corriente, ahí calcular la diferencia de potencial que tengo entre A y B, es decir, esa R equivalente que obtuvimos aquí, multiplicado por esa corriente, nos estaría dando la diferencia de potencial en RC. Pero la corriente exclusivamente de RC la tengo que calcular a partir de esa información. A partir de U a B, dividiendo RC, obtengo la corriente que derivaría en esa rama en RC. O sea que necesito realizar 5 pasos. Si nosotros tuviéramos que calcular otro valor de RC, tendríamos que repetir los 5 pasos previos, lo que realizamos ahora, para determinar la caída de tensión y la corriente. Ahora bien, si nosotros nos basamos en el teorema de Thevenin, por un lado calculamos la diferencia de potencial y la resistencia, y solamente tendríamos que resolver este circuito formado por la tensión y la fuente de tensión de Thevenin y su resistencia con una R de carga cualquiera. Fijémonos cómo quedaría. La tensión de Thevenin sería la tensión entre A y B sin que esté conectada a RC, por lo tanto es I por R4. ¿Quién es I? Es la corriente única de malla que tendríamos entre E y la R6 y R4. Multiplicando esa corriente, que es E sobre la suma de las dos resistencias de malla, obtendríamos la tensión UAB, ¿sí? Tensión de Thevenin. Esto todavía sin RC. O sea que estamos en condiciones de vacío. Para la resistencia de Thevenin tendríamos que puentear la fuente de tensión, es decir, anularla, y ver desde A y B cómo queda mi circuito eléctrico. En este caso me queda que R y 4, R6, que físicamente están en paralelo, que están en serie, quedan en paralelo después de haber hecho este puente y haber intercalado este ómetro para medir esa resistencia equivalente.
Es decir que la resistencia de Thevenin es el paralelo de R4 y R6. Para estos valores nos da la tensión 4 volts y la resistencia de Thevenin 2,4 ohm. Sustituyendo en este modelo, ¿sí?, el de la izquierda, e intercalando el de 16 ohm, calcular la corriente se da en un solo paso. Es la tensión sobre la suma de las resistencias de esa malla, de esa nueva malla, y los valores van a comprobar que coinciden, tanto para la corriente como la diferencia de potencial. Una vez que calculé la corriente, multiplicando por el valor de la resistencia de carga, me da la diferencia de potencial, que es el paso 4 del método clásico.